Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Bueno, y dentro del panorama de actualidad, cuando nos ponen el mundo del revés, menos mal que la coherencia impera y hay alguien los viernes que nos cuenta las cosas del derechas. Sobre todo después de los buenos consejos recibidos ayer en el Club de Prensa de Diario de León. María Jesús Soto, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ayer lo pasamos fenomenal en el Club de Prensa. Que como yo empecé diciendo, vamos a hablar con realismo, pero con optimismo al mismo tiempo, bien, ¿no? Porque claro. Es como se sacan las cosas adelante. Si uno en las situaciones complejas y difíciles se viene abajo, cuando además tenemos que arremangarnos y dar lo mejor de nosotros mismos, ¿cómo vamos a dar cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional si nos venimos abajo, ¿no? Así que como es un lujo que no nos podemos permitir, porque ya tal y como está todo ya nos podemos permitir muy pocos lujos, entonces... Me he acordado de ti esta semana. Sí. Y una cosa que dijiste la semana pasada. Bueno, tiene buenas visas y tal. Después, a mediados de la semana, se tuerce. Ahora parece que se vuelve a arreglar. Esto es una cosa que es una cosa constante, ¿eh? Sí, es una constante, pero mira los mercados financieros qué estables están. Sí. Hay confianza, sí. Sí, mira, desde los mínimos que marcamos el día 7 de marzo, el selectivo que va y viene según cuando lo miras, igual que el resto de los índices, ha recuperado casi un 9% desde mínimos, ¿eh? Es decir, no estamos peor de lo que estábamos y los mercados financieros, recordad siempre que manejan la información que no maneja casi nadie, ¿vale? La información que hay que manejar para ver si las cosas se ponen mejor o peor, sobre todo cuando ya empieza a calmarse, más que calmarse es cuando ya ha pasado el primer shock, ¿no? El primer shock asusta, los mercados financieros se ponen nerviosos hasta que van separando la paja del grano y hasta que van sabiendo cómo pueden impactar las cosas y van teniendo más certidumbres que incertidumbres y por eso siempre van por delante, para lo bueno y para lo malo, siempre. Cuando ellos descuentan, cuando el mercado financiero se empieza a castigar, cuidado con las economías. Cuando el mercado financiero se empieza a poner más tranquilo, sobre todo los mercados de renta variable, bueno, pues como es ahora el caso, esto significa que se está buscando de verdad un alto al fuego y una paz que a lo mejor estamos más cerca de lo que nos imaginamos de eso. Lo contábamos en la conferencia de ayer, ¿no? Donde Carmiñac apuesta fundamentalmente por eso, pero no que eso vaya a ser una solución del problema grave económico que tenemos, ¿vale? Sino que se va a alargar en el tiempo la inflación. Lo que pasa es que cuanto antes lleguemos a un alto al fuego, antes empezaremos a trabajar con más certidumbres y más normalidad. Por tanto, los daños serán menores y cuanto más se alargue en el tiempo, más los daños van a ser mayores, ¿eh? Por eso, pero como digo, están bastante estables y eso es una buena noticia. Destacaros de la reunión del fin de semana. Recordad que quedamos hablando de que se iban a hablar los máximos líderes de Estados Unidos y aunque no trasciende realmente el meollo de las conversaciones, la buena noticia es que China está a favor de la paz, lo ha dicho expresamente, que está a favor de la paz y de que no haya catástrofes humanitarias importantes, ¿vale? Ya está. Por tanto, esto viene a decir que lo que le ha pedido Biden y es que de ninguna manera apoyen a Rusia se va a cumplir. Y además, fijaos que esta semana hemos visto cómo hace una semana aproximadamente que altos cargos de Putin no se sabe dónde están, ¿vale? El ministro de Defensa, creo que he visto, y algún otro. Es decir, altos cargos no se sabe dónde están. La presidenta del Banco Central quería dimitir y no la han dejado. Tienen un jaleo. O sea, es decir, ahí no hay alineación, no están con Putin y esto significa que cuanto más aislado esté y más solo esté, más cerca estaremos de esa paz, ¿vale? Porque aunque se pone a amenazar como esta semana, que está dentro de lo previsible, que pueda apretar el botón rojo, vamos, el sentido común nos dice que nadie de los que tiene a su alrededor le van a dejar hacer eso. Y son rusos. Harán lo que tengan que hacer, para que esto no pase. Así sobre todo porque en la duda. Diplomacia hay una parte fundamental que nadie ve, pero que existe, y es ¿qué me das tú para que esto sea interesante? Y esto es lo que está sucediendo afortunadamente de la gente que sabe manejar estos conflictos y ya está, quiero decir, es así, es la vida y está perdiendo Putin y ya está. Exacto, y no hay más, esto es un hecho, es una buena noticia y entonces, bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos en las próximas semanas, pero sí que es cierto que se nota que los niveles de volatilidad han bajado y por tanto cuando bajan los niveles de volatilidad es porque la tensión se va reduciendo gradualmente. Bueno, otro tema importante de esto es que los líderes, como sabéis,
6 de la Unión Europea y además está Biden con ellos, es decir, ha venido también Estados Unidos, están reunidos desde la jornada de ayer para tomar determinadas decisiones, tanto económicas como militares. Y hay un tema importante. Ayer había dudas de si Europa iba a hacer lo mismo que ha hecho Estados Unidos y es pues el embargo al petróleo ruso, ¿no? Pues ya se ha decidido que no, es decir, no, Europa no va a embargar, no va a embargar el petróleo ruso, vamos a seguir consumiendo el petróleo ruso porque lo necesitamos, lo dejó muy claro Alemania, no nos lo podemos permitir hoy por hoy, cuando ya en los próximos años, décadas, tengamos menos dependencia de los demás y en Europa seamos más fuertes energéticamente con la transición y con todo lo que tenemos que hacer, pues la película será distinta si tenemos más amenazas. Pero en estos momentos es un lujo que no nos podemos permitir. Estados Unidos se lo puede permitir y lo ha hecho. Nosotros no, porque entraríamos en recesión y ya bastante dañadas están las economías en este punto como para flagelarnos o darnos media vuelta de tuerca más. Así que eso no va a pasar y además han tomado la decisión o el acuerdo de Estados Unidos de darle a la Unión Europea, le van a suministrar más gas licuado, ¿no? Natural licuado, con lo cual eso está ayudando a que el barril de petróleo baje de precio en la sesión de hoy, que había estado subiendo como hasta los $120, después de que Putin además dijese que a él el petróleo que le compramos se lo tenemos que pagar en rublos. Eso significa que nos cuesta mucho más. Es una divisa que, como decía ayer Nico de Carmiñac, vale como lo del Monopoly, ¿no? El dinero del Monopoly vale más o menos lo mismo. Entonces, que hemos tenido tensiones en el petróleo esta semana que ahora se está relajando. Los líderes siguen hablando en esta cumbre y, por tanto, de ahí van a seguir saliendo cosas muy positivas para seguir intentando encaminar esta situación compleja. A nivel militar, ya ha dicho Biden que la OTAN responderá si Rusia ataca de forma, con estos temas químicos, ¿no? Si lanza algún tipo de ataque químico a Ucrania, ya han dejado claro que van a responder, porque pensad que aquí hay una doble variante, ¿no? Hasta dónde puede apretar la OTAN sin que entremos en un conflicto que se pierda el control del mismo y al mismo tiempo se den mensajes muy contundentes de no nos vamos a quedar quietos. Por eso cuando amenazaron esta semana de apretar el botón rojo nuclear, no reaccionó la OTAN ni los demás porque, posiblemente es más lanzar un bulo que una realidad, porque ellos manejan la información de si hay posibilidades de que eso sea o no, y no se dijo nada al respecto. Con el tema químico sí se están haciendo declaraciones porque ahí posiblemente los servicios de inteligencia manejan información de que eso sí es más probable, ¿no? Y entonces, ahí están en ese te doy, pero hasta dónde te doy y cuánto te doy y cómo te lo doy, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues estamos ahí en esas variantes y variables. Mientras tanto, decir que Alemania, de los datos macroeconómicos, destacar algo que ya no podía ser de otra manera, y es que Alemania ha tenido el peor dato de confianza empresarial de los últimos meses. Había tenido hasta la anterior, estaba mejorando y ha caído, como no puede ser de otra manera. También cae la confianza del consumidor italiano. En fin, en eso estamos un poco todos iguales, ¿no? Por tanto, los mercados financieros han pasado, como os decía hace un momento, de un miedo extremo a solo miedo, mientras que las economías reales y los ciudadanos pues siguen con bastante más miedo del que tienen los mercados financieros, porque están sufriendo en sus carnes los daños y todo lo que está pasando con la economía y que vamos a contar de lo que está pasando en nuestro país con los conflictos, la falta de suministros y lo que se dice, ¿no? Estamos peor en esos niveles para los ciudadanos, para su vida, para su día a día. Si olvidamos de la pandemia, el que estuvimos confinados, a nivel de compras y de suministros estamos peor que cuando empezó la pandemia. Eso significa que nuestro país va en ningún momento, desde que este gobierno llegó al poder, y esto es una realidad, no hace falta, y no es demagogia, es puro realismo que nos topamos con él. Somos de los peores países, y no el peor, el tiempo lo dirá, que ha gestionado todas las crisis que nos han venido encima. Todos. Ya nos pasó con la pandemia, fuimos el que más caímos, el que menos hemos crecido. Ahora tenemos noticias que no pasan en otros países de Europa, con lo que se está sufriendo, los camioneros, lo otro. Pero bueno, esto es lo que tenemos, saldremos adelante como siempre y así es como tenemos el mundo ahora mismo, Arturo, y como tenemos el país, ¿no? Pero el tiempo pasa para todos, el tiempo nos lleva a zonas más confortables y eso será un hecho, ¿no? Y para los ahorradores, pues como decíamos ayer en el club de prensa,
que nos reímos mucho cuando Nico viene con la historia de la Bella Durmiente y dice que la Bella Durmiente es de León, ¿no? Nos reímos mucho. Claro, si somos cuna de reyes, ¿de dónde va a ser una princesa? Pues de León, o sea, es que no puede ser de otra manera. Sí. Y entonces, pues explicaba un poco a los inversores cómo no hay que dejarse llevar por las emociones, ¿no? Y nos reímos mucho por eso, porque siendo muy realistas y muy duros con los temas de cómo venía la inflación y demás, y de dónde veníamos y cómo ha subido y demás, pues para explicar que hay que hacer la gestión correctamente, la diversificación correctamente, y luego dejar que los gestores hagan su trabajo, y como la Bella Durmiente, después de llevar dormida 40, 50, 60 años, tenía más patrimonio que cuando se durmió, ¿no? Con lo cual esa era la historia divertida que contábamos en la jornada de ayer, y que lo pasamos, la verdad, muy bien, dándoles a los inversores, como digo, toda la información. Carmiñac contando cómo estaba gestionando, contando cómo sus fondos habían sufrido la rentabilidad como consecuencia de tener activos en Rusia, y que habían visto el valor liquidativo, que ahora van a esperar a que se recupere una parte, que luego los van a quitar, y bueno, pues así contamos lo que está pasando, y si estamos en todos los sitios del mundo, pues están trabajando para paliar los efectos de algo que es normal. Es que es así. Así es. Así que fue lo que les trasladamos a los inversores, porque para nosotros es una gestora de referencia que lleva con nosotros desde 2008, lo tienen prácticamente todos los inversores en sus carteras, y todo esto es lo que puedo cortar, Arturo. Muy bien, como reflexión, simplemente qué pena, ¿no? Cuando alguien no sabe ya qué hacer, que no diga, oye, pues lo dejo para que venga otro, porque esto sería lo normal. Antes era lo normal, ahora le tendremos que echar, pero que nos quede guardado en la memoria, hombre. No, yo no tengo ninguna duda que nos va a quedar muy guardado en la memoria. Sí, desgraciadamente a los más débiles más, porque es que siempre pasa lo mismo. Es decir, cuando algo se pone feo... Al margen del tema económico, que es de lo que estamos hablando aquí, pero ¿no te entristece un poquito cuando alguien ya no sabe cómo hacer? Déjalo, si no pasa nada, déjalo. A mí es que yo ya llevo 30 años en esto, a mí ya no me sorprende nada. Es un tema de falta de responsabilidad. Sí, pero no sorpresa, digo, entristece, a mí me entristece. No, a mí me entristece los daños que le hace a la gente. Sí, eso, bueno. Me entristece eso. Lo otro, no, realmente, si me hablas de sentimientos, no me entristece, me cabrea. Realmente me cabrea. Pues a mí me entristece, mira, a mí me cabrea. Yo a veces que pienso si no porque sigue causando muchos daños, sí, ¿sabes? Pero y sería inevitable. Para ser así de malo, eso es que no tienes otro sitio donde ir, quiero decir, porque ¿dónde te van a querer, no? En fin, así está el mundo, y nosotros lidiaremos con él, haciendo las cosas bien, y seguir haciéndolas bien, y recomendando haciéndolas bien, y no desesperarnos, que todo pasa. Pero fíjate, algo tan fácil, sí, ya me voy, Ana, es que me está diciendo Ana, es que nos tenemos que ir. Algo tan fácil como reconocer a un interlocutor en un primer momento de conflicto que no hubiera pasado nada, lo haces 15 días después. Te hubieras ahorrado todo este problema hace 15 días. ¿Ves? Sí, pues aquí está la diferencia entre los que gestionan bien, los que gestionan mal, los que son responsables y los irresponsables. Eso es. Bueno. Lo bueno es que cada uno está quedando como es, y los ciudadanos tomarán nota. Sí, oye, no hay duda. Lo bueno es que no hay margen para la duda. Ya está. Mira qué buena noticia. No hay margen para la duda. Ya está. Punto. ¿Les apoyas o no les apoyas? ¿Eres cómplice o no eres cómplice? Mira qué fácil, Arturo. Sí, me encanta. Facilísimo. María Jesús. Hasta la semana que viene. Como siempre, muchas gracias. Un beso a todos. Chao. Adiós. Chao. Antbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Antbank y el inversor inquieto.